¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Aún estamos, un poquito acelerados con la victoria ayer de la Almería, pero con la angustia en la parte final. Estos son de los partidos que es muy difícil, ¿no?, de luchar contra las emociones y sobre todo cuando son las más recientes. Al final la Almería ayer consiguió una victoria por 3-2. Hizo una muy buena primera parte, pero igual que creo que sería no recomendable, ¿no?, a la hora de hacer un balance o un análisis de lo que fue el partido de ayer ante el conjunto de Mitchell. Quedarnos solo con lo bueno, que es verdad que refuerza, ¿no?, cosas en el equipo, y ahora las comentaremos, ¿no? La confianza, gol, buen juego y un resultado amplio. Igual que no sería bueno eso, a nivel de autodiagnóstico del punto en el que se encuentra, la situación en la que se encuentra el equipo. Se le suma también la victoria, evidentemente, toda esa parte positiva. Tampoco sería bueno, tampoco sería adecuado, tampoco sería demasiado constructivo quedarnos solo y exclusivamente con la sensación mala de la segunda parte, de ese último minuto, de esa última jugada en la que se anula el que hubiera podido ser el 3-3, bien anulado, dicho sea de paso, el que hubiera sido, repito, el empate a 3 del Girona, y con una segunda mitad donde el equipo rojiblanco no hizo muchas cosas bien, como se había hecho en la primera parte, ¿no? Pero ahora estamos con eso, es lo más reciente y es lo que nos lleva todavía un poco agitados en este viernes. Estamos hoy en una semana donde ya se han cumplido desde el último resumen que hicimos, ¿no?, el viernes pasado, ya hemos pasado 2 de las 3 estaciones de este periodo. La última y la última, ¿no?, será el domingo a las 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia frente al Villarreal. Pero bueno, esta semana ha venido, recordamos que el vídeo de la semana pasada lo hacíamos después de la victoria frente al Rayo Vallecano, con esas buenas sensaciones que dejaba el equipo, con esa, con ese crecimiento, ¿no?, y con ese nivel competitivo que vimos frente al conjunto de Iraola, y que teníamos que ratificar, demostrar y consolidar en el Benito Villamarín frente al Real Betis. Aunque no me voy a extender demasiado, iba a ser muy de pasada, pero en ese partido yo creo que sí se vieron esas cosas, ¿no?, que vimos ante el Rayo, es decir, un nivel competitivo, un equipo competitivo, un equipo que sabe reaccionar, un equipo que es capaz de igualar un partido y todavía estar metido en el choque, mientras que las condiciones del encuentro se dan, incluso cuando el resultado era ya muy amplio. Bueno, no dio su brazo a torcer. Lo que ocurre es que es verdad, fue penalizado por varias desatenciones defensivas, las más graves porque son las más fotográficas, ¿no? El gol de William Carballo primero y el último gol del Betis, que también de William Carballo, que colocan al conjunto rojiblanco en la imposibilidad de sacar un buen resultado cuando había colocado el Vilalturé el empate a 1 y donde luego además había una oportunidad para colocar el empate a 2. Más allá del resultado, que es el que es, y el nivel y la capacidad del Betis, pero nos quedamos con eso, ¿no?, con que ante el conjunto verde y blanco, en el Benito Villamarín, el Almería sí mostró ese nivel competitivo, con los errores graves y groseros, pero sí mostró ese nivel competitivo, así que sí, ya estableció un parámetro de continuidad sobre lo mostrado anteriormente en el choque de la victoria 3-1 ante el Rayo Vallecano. Y esa fue la primera de las estaciones, de las 3 de esta semana. La segunda, pues es la de ayer, ¿no?, que es la que nos ha dejado esa buena sensación, pero con algunas incógnitas, puesto que después de una primorosa primera parte, donde para empezar el equipo o el técnico da continuidad al equipo que ya jugó frente al Rayo, volvía en Barba, ya era la alineación titular, mantenía toda la estructura, repetía con Jobulán Méndez, toda la base defensiva con Rodrigo Eli, con Babic, con Akieme, Fernando evidentemente en la portería, el triángulo de medio campo con un César de la Hoz espectacular, que cumplió el día del Betis 150 partidos, ayer recibía el premio, un recuerdo, ¿no?, una camiseta enmarcada con los 150 partidos que hizo ante el Real Betis. Con el de ayer son 151, que ya está a 3 de la siguiente, del jugador al que va a alcanzar, y además lo va a hacer en breve, que es Esteban Andrés Suárez, el portero asturiano, que hizo en su momento 154 partidos, cumplió 154 partidos, y que César ahora ya lo tiene solo a 3 encuentros, ¿no? Decía César de la Hoz, Melero acompañaba en ese centro del campo al conjunto rojiblanco, con las bandas con Embarba y con
con Leo Baptistao y luego con el Bilal Touré en punta de ataque. Así se presentaba el equipo en este compromiso y vimos que desde el primer momento ese eje del medio campo funciona realmente bien. El equipo es capaz de asociarse. Creo que me faltaba Robertón en esa zona central del campo. Decía que el equipo es capaz de asociarse, es capaz de generar mucho juego, es capaz de generar ocasiones, de ser vertical. Precisamente el primer gol del partido llega por la incorporación de banda, y mira que no es su principal virtud, la parte ofensiva de Méndez, ¿no? Pero puso un muy buen balón para un remate extraordinario de Leo Baptistao, que está haciendo, pues eso, se está reencontrando consigo mismo, ¿no? E incluso teníamos alguna duda, ¿no? De cuál podría ser el nivel de un futbolista que ya ha estado en España, que lo ha hecho muy bien, que ha llegado a triunfar, que vuelve a su país y que ahora regresa otra vez a Europa. Ese viaje de vuelta después de ya haber regresado a Brasil, pues bueno, había quien tenía, repito, alguna duda de si Leo Baptistao podría alcanzar ese nivel. Bueno, aún tiene mucho recorrido, ¿no? Y tiene mucho por hacer, pero es verdad que ahora sí el futbolista está mostrando las condiciones que potencialmente se esperaba de él, ¿no? Decía que el gol de Leo Baptistao, extraordinario gol, y luego llega el momento en el que el Almería coloca el partido en una situación de tranquilidad, que es el segundo gol. Yo, en el tema del segundo gol, y aunque en la primera parte del Girona hace un partido realmente discreto, en Girona y en el cuerpo técnico y en la afición han sido, y los medios han sido realmente críticos con los primeros 45 minutos del Girona, como también lo fueron con el Rayo Vallecano en esa primera mitad del equipo de Iraola. Y aun siendo así, por los motivos que sean, tampoco podemos dejar de lado el buen trabajo que hizo el equipo para forzar eso, ¿no? Al final, si un conjunto... Imaginaros que el Almería fuese un equipo indolente o que estuviera a un nivel como el que vimos el día del Mallorca o el día del Athletic Club de Bilbao, ¿no? Pues posiblemente el Girona se hubiera ido creciendo paulatinamente, pero no fue así porque el Almería estuvo en el partido. Y como símbolo de eso, como síntoma de eso, o bueno, más que síntoma, como elemento que refleja probablemente eso, nos vamos a quedar con el segundo gol. El gol del Bilal Touré, y que viene de un error monumental de Juan Carlos, el portero del Girona, aunque el que más aparece en la fotografía, porque es el último que contacta con la pelota, es el central Bernardo. Si hacéis memoria, o si veis los highlights del partido, el resumen del encuentro, y recordáis de nuevo la jugada, os daréis cuenta cómo se produce esa jugada. Es verdad que Juan Carlos sale de una manera inapropiada, porque además si lo que pretendía era jugar la pelota con las manos, el balón, y cuando llega Juan Carlos a la posición de la pelota está casi 5, 6, 7 metros fuera del área, o sea que si hubiera tocado el balón con la mano era una infracción y pues vamos, hubiera conllevado una sanción realmente importante, ¿no? para el guardameta. Pero a lo que voy, aunque Juan Carlos sale inapropiadamente, la clave está en el cabezazo de Bernardo. ¿Y por qué se produce el cabezazo de Bernardo? Para buscar la cesión al compañero. Y la clave está en el Bilal Touré. Si el Bilal Touré no hubiera presionado ese balón, lo digo porque al final los errores vienen porque se fuerzan. La mayoría de los goles vienen porque hay un error en algún momento de la elaboración, o bien en la ejecución final, o bien en el momento del inicio de la jugada, o en un punto intermedio. La presión que el Bilal Touré ejerce sobre Bernardo a la hora de buscar ese balón que iba hacia la frontal del área del Girona, la presión, el pelear, el disputar, el entrar en la lucha, hace que Bernardo se vea obligado a quitarse la pelota de medio de la vertical de su posición. Evidentemente, jugar hacia adelante pues conlleva un riesgo, y el jugador lo que decide es jugar hacia atrás, que es donde donde está su portero, y donde entiende que es un pase de seguridad. El problema es que luego el portero no estaba en su sitio. Pero eso lo sacamos de la ecuación porque ya lo sabemos. La actuación de Bernardo. Bernardo va a ese balón, pelea ese balón, lucha, toca ese balón. Se hace el gol en propia puerta, que no es así porque al final el Bilbao, a 1 metro de la línea, lo marca, ¿no? Que está perfectamente. Y era lo que tocaba, ¿no? Pero eso es gracias a la presión del Bilal Touré. Si no hubiera estado presionando el Bilal Touré, si el jugador rojiblanco no hubiera tenido la inquietud de ir a por esa pelota, de forzar ese fallo, pues muy posiblemente Bernardo hubiera estado en una situación bastante más tranquila, hubiera dejado que esa pelota llegara al suelo, la pisa, la para, busca el compañero cercano, igual la juega atrás o no, pero ya no tendría esa presión y esa prisa, ¿no? por resolver la jugada.
Por eso, aunque el error de uno y de otro está, uno por no comunicarse, el otro por salir donde no corresponde, pero la clave está en la posición del Bilal Touré, en la pelea, en la brega, en la lucha, en la disputa del Bilal Touré por ese balón. Luego llega el 2-0, evidentemente, y al partido muy plácidamente. Luego llega el tercer gol de Adrián en Barba, que aquí voy a ser muy ventajista, lo sé, el comentario. Ayer lo hacíamos con Nino en la cabina de Radio Estadio Nacional y bueno, era una pequeña broma entre nosotros, pero bueno, la comento aquí, ¿no? Después del gol que hizo Adrián en Barba desde medio campo, casi 35-40 metros, lanzamiento de falta, no es un disparo de 3 dedos, que el típico de Roberto, digo el típico porque es el que más se ha comentado y históricamente se ha visto 1000 millones de veces, ¿no? Ese golpe con la parte exterior, 3 dedos exterior y que hace pues un efecto hacia afuera y ese tipo de cosas, ¿no? Más que un disparo así o un disparo con el empeine interior que hace que el efecto vaya de fuera a adentro, el otro de 3 dedos hace que vaya de dentro a afuera, ¿no? Fue un disparo perfecto que fue recto. Si veis el lanzamiento, yo creo que sorprende a Juan Carlos porque el portero ve venir la pelota, está muy alejada, se supone que debe verlo. De hecho, yo creo que lo ve, pero el portero duda, toca, pero no es capaz de reaccionar. Si veis la toma detrás de la portería, veis como el balón va recto, o sea, no hace el efecto de fuera, ni tampoco hacía el efecto de dentro hacia el exterior, sino que el balón hace un recto, prácticamente un recto completo. La toma desde la portería se ve como el balón incluso hace un pequeño efecto en el vuelo y al final se convierte en un auténtico golazo para el éxtasis de la afición, del propio Adrián, de Rubi, que lo celebró como si no hubiera visto nada parecido, y a lo que iba, la broma. Yo creo que con ese gol, que simplemente es un gol bonito, bueno, pero aislado, en sí mismo, ¿no? Si no lo sumamos a la buena actuación en este partido, en el anterior, y en los minutos que ha jugado desde el banquillo Adrián en Barba con el equipo rojiblanco, pues ahí sí que entendemos un poco mejor el premio que supone el trabajo del futbolista rojiblanco. Y ahí es donde viene la broma, la ironía. No es un comentario malvado ni nada, pero evidentemente sí, con cierta ventaja, ¿no? Y es que ahora nadie echa de menos a José Carlos Lazo. Y creo que ahí el Almería ha ganado bastante, ¿no? No por lo que pudiera hacer el futbolista gaditano, que, bueno, ya veremos cuál es el recorrido que tiene el Español. Sí sabemos el recorrido que ha tenido en el Almería de más a menos, pero ahora estamos viendo que el Almería necesitaba a un futbolista como en Barba y le está saliendo muy bien. La primera parte, insisto, fue casi primorosa. Luego en la segunda mitad entendíamos que el Girona iba a dar un pasito adelante. Entendíamos también que el Almería tenía que seguir con su rodillo para continuar en esa misma tesitura del discurso o del escenario de la primera mitad, y luego pues en ese primer minuto de juego veíamos que la cosa iba bien. De hecho, arranca la segunda parte, ya hay un córner, y es ahí donde viene el problema. La semana pasada, en el partido frente al Real Betis, en un córner a favor, aunque luego el técnico lo explicó en sala de prensa ayer, mostró las diferencias, ¿no? Tácticas entre una jugada y otra, la del Betis y la de ayer, el gol de Rodrigo Riquelme, que colocó el 3-1. Pero me quedo con el concepto. Córner a favor del Almería, se convierte en gol en contra. Hay muchos matices, pero es así, ese es el concepto. Córner a favor, jugada que termina en gol en contra. Pasó en el Betis y volvió a pasar ayer. El técnico explicaba que la jugada estaba, bueno, diseñada con 3 jugadores al rechace, luego con un jugador en medio campo, ellos no descolgaban a nadie en la zona medular, así que el equipo estaba bien cerrado, digo el Girona, y bueno, el Almería hace eso. Pero la jugada al final se resuelve como se resuelve. Riquelme que conduce, Riquelme que se coloca en el medio de campo, Fernando que está fuera de zona porque además el equipo está adelantado y él, pues bueno, por cubrir un pase largo, está en una zona que en ese momento pues no es la más apropiada, cuando Riquelme dispara, que se encuentra sin portero. Y el equipo rojiblanco es verdad que no supo parar esa jugada. Perfectamente podía haber habido una falta con tarjeta, pues sí, falta con tarjeta. Las típicas faltas tácticas que decimos que son importantísimas, pero el Almería no es capaz de resolverlo. Un agarrón a tiempo igual hubiera evitado ese 3-1. Pero no se produce y llega el gol, llega el 3-1. Y es ahí donde aparece un nubarrón enorme de dimensiones, al menos las del estadio, y empieza ya a nublar la mente del conjunto rojiblanco. El Girona se viene arriba porque tiene 44 minutos para... ya ha visto que puede marcar, ya ha visto que puede meter miedo al rival y da ese paso adelante que en el vestuario le había dicho el técnico Michel. Y el Almería intenta pelear ahí en aguas procelosas entre la inseguridad que genera
esa acción que era favorable y que se convierte en el gol, que ya evita la portería a cero, que era algo que también es un objetivo que el club tiene, que la Almería, que el equipo tiene que conseguir lo antes posible, y que parecía que este podía ser el día, y empieza ya a entrar, al menos bajo mi punto de vista, algo de nervios o algo de inseguridad. El Girona da el paso adelante, el Almería se encierra atrás, el Almería busca el contraataque, pero el balón lo tiene el contrario, las jugadas se van sucediendo, las acciones a balón parado generan peligro, hasta que llega ese momento del penalti, un penalti que en principio no se pita. No sabemos muy bien después del barullo cuando el partido se para. Creo que la jugada había terminado en córner, se iba a votar el córner, pero el colegiado Cuadra Fernández para porque en el VAR están resolviendo esa jugada con distintas tomas. Hay una primera toma donde pensamos que es mano de Jobulán, que estaba a la altura del culo de Babic o algo así, porque no terminábamos muy bien de identificar dónde había que mirar, ¿no?, para saber cuál era la falta. Hasta que de pronto aparece una acción en la que un futbolista del Girona va a tocar el balón dentro del área y por debajo llega al pie de César de la Hoz e impacta. Después de la revisión de Sánchez Martínez, el colegiado viene a la banda, ve la acción, pita el penalti y llega el momento de San Fernando, que cada semana tenemos la oportunidad de disfrutarlo, el penalti de Stuani a la derecha y Fernando que lo para de una manera magistral. Bueno, parecía que podía ser el punto de inflexión con el 3-1 y penalti detenido. Es de esas jugadas que dices, bueno, a partir de aquí cambia, ¿no? El Almería se crece porque ha venido una jugada, es como un gol, ¿no? Un gol al final y un penalti, un gol a favor o un penalti detenido son emociones muy parecidas. Y al contrario, al Girona pues le podía ocurrir lo contrario. Ese bajón de ver cómo del 3-2 se queda en el 3-1 y con un penalti que tu máximo goleador no ha conseguido materializar, te puede pegar el bajón. Pero no se produjo. Unos minutos después llegaba otro penalti, aquí en una torpeza de Méndez, que en el pico del área, bueno, intenta taponar al futbolista del Girona. Es verdad que hay quien opina que fue el jugador del Girona el que busca el toque con la pierna, pero ahí hay que ser un poquito más inteligente y hay que tener un poco más de lectura, ¿no? Con 3-1 después de un penalti que has parado tú, 3-1, bueno, pues hay que igual retirar la pierna o intentar evitar, porque al final se trataba de si estás o no en la vertical de la línea. El colegiado pita la falta y pita la falta fuera. Ahí el VAR no podía decir si era falta o no, podemos discutir si era el jugador del atacante quien va al defensor o es el defensor quien toca al atacante, ¿no? Una cosa u otra pues puede marcar una decisión de pitar o no la infracción, pero cuando el colegiado que está encima pita la falta, esa infracción ya está penada, ya está penalizada, ya está computada. Que es una falta, ¿eh? O sea, estamos hablando de falta. Entra el VAR. ¿Para qué entra el VAR? ¿Para una falta? ¿Que el colegiado pita fuera? Pues simplemente para evaluar si es dentro o fuera. La falta el colegiado la ha pitado. Ya no entramos en si nos parece o no nos parece. El colegiado la ha visto y se ha equivocado o no, pero la ha señalado. El VAR lo único que le dice es, oye, si tú has visto la falta, te digo que está fuera o dentro. Y estaba dentro, porque la vertical, repito, de la línea que pertenece al área, Jobulán estaba ahí y el contacto es dentro. Otra cosa es que la jugada se hubiera producido dentro, el colegiado directamente pita penalti. Entonces ya sí, ya no es cuestión de posición, sino de acción. Esta acción del VAR lo que hace es corregir una posición, no corregir la infracción. La infracción la pita el colegiado y es de responsabilidad de Cuadra Fernández. Sánchez Martínez no le dice si es falta o no. Sánchez Martínez corrige posición, no infracción. Si la falta el colegiado lo hubiera pitado directamente como penalti, el VAR sí que hubiera entrado a corregir acción y no posición, porque la posición ya se sabía, penalti. ¿Es falta o no? Yo la veo, creo que sí, creo que no. Creo que entendéis lo que quiero decir, ¿no? Se lanza el penalti y aquí sí hay gol, 3-2. Y entonces ya es cuando el nubarrón se convierte en una tormenta tropical de otoño y donde la Almería, a pesar de que Ramasani tuvo un par de contras que no supo materializar, pues empiezan a llegar los nervios, la tensión, la grada asustada, y así empieza a pedirse la hora hasta que llegue ese balón colgado a la frontal del área pequeña. Hay un movimiento donde un jugador está fuera de juego, pero el que entra por detrás es Yángel Herrera, el remate lo para Fernando, y aquí llega el momento. Fernando detiene el primer balón, la pelota queda muerta en la línea, prácticamente, un palmo por delante de la línea. Va a llegar Yángel Herrera para rematar a boca de gol, de puerta vacía, pero Fernando previamente está más rápido, está más ágil y pone la mano encima de la pelota para bloquearla. El jugador es verdad que toca balón y el balón que estaba a medio metro, yo que sé, estaba nada, a centímetros de la portería, de la línea de gol, traspasa la línea, se canta gol, el asistente no se mueve, el árbitro tampoco,
Y luego la repetición del VAR y todo esto se confirma la regla. La regla este año, con varias modificaciones que ha habido por medio, pero la que está activa, es que esa situación de portero, lo resumimos sin entrar en valoraciones de lo que era, de lo que no era, de lo que es el fútbol, de lo que deja de ser, no. La acción es que esa posición, balón en la hierba, el portero pone la mano encima, da igual que ejerza millones de fuerza de presión o simplemente la pose con suavidad y la acaricie, mano, balón, césped, se considera blocaje, se considera pelota blocada y por tanto se considera que el atacante no puede actuar sobre ese balón. Y es lo que ocurrió, sin más. Podía ser simplemente levemente, podía ser mucha energía, mucha fuerza, poca, daba igual. No hay un dinamómetro ahí que mida cuánto energía. Mano, balón, césped, pelota blocada, atacante no puede tocar esa pelota. Lo hizo, se anula y evidentemente estaba bien anulado. Nos salvamos del 3-2. Si estuviéramos en Girona estaríamos clamando. Mitchell fue muy elegante, he dicho sea de paso, porque en la sala de prensa dijo que no tenía nada que decir, si el colegiado le habían explicado la jugada, le habían dicho que antes era una regla, ahora que es otra, una modificación, la otra, que ahora estaba así, si ha acertado, pues mira, ha acertado y no tenía nada que decir. Y el Almería al final se salvó con esa jugada, con esa acción de reglamento y sumó una victoria que saca al equipo de la zona de descenso. Y es lo que decía en el arranque. Si nos quedamos con la parte buena estaríamos equivocados porque hubo errores de confianza sobre todo en esa segunda parte, errores de materialización de las contras que el Almería tuvo y bueno, errores tácticos como la propia jugada, repito, del 3-1, cuando esa acción hay que pagarla de mil amores con una falta, con una amarilla y lo que sea menester para evitar el remate y esa volea de este medio campo. Y si nos quedamos con la otra parte, la negativa, también nos estaríamos equivocando, porque el equipo almeriense hizo cosas en la primera parte bien y al final en los 90 minutos, de una manera o de otra, pero compitió, no perdió la cara al partido, por mucho que al final sufriéramos. Pero el caso es que todo eso se nos olvidará, más pronto o más tarde. El técnico debe ser, crítico, y creo que lo va a ser, porque además reconocía que tras el Betis el equipo había recibido la vehemencia del entrenador en cuanto a las cosas que tenía que corregir. Y por ahí pues debe seguir construyéndose el Almería, ¿no? Me gustó mucho Adrián en Barba, me gustó mucho Méndez, más allá de que vuelve a ser protagonista en acciones donde necesita estar un poco más, concentrado, leer un poquito mejor y evitar acciones evitables, ¿no? Me gustó, insisto, Batistao, el Bilal Touré, por lo que he dicho, ya no solo goleador, 3 goles, máximo anotador ya del Almería, 3 jornadas consecutivas marcando, eso es muy bueno, las rachas al final para un delantero es fundamental. He dicho el Bilal, he dicho Leo, he dicho en Barba. Fijaros que los 3 jugadores del frente de ataque, evidentemente Melero en la creación, Robertone sigue siendo un jugador que en el centro del campo con César de la Hoz, características distintas, pero es un jugador de una asociación muy interesante para el Almería. Y bueno, la única pega es que la estructura defensiva, los defensores y los que ayudan, tienen que conseguir más pronto que tarde una portería a cero que dé seguridad al conjunto y a todo el bloque. Y bueno, pues la próxima cita será este próximo domingo, 6:30 de la tarde, frente al Villarreal, en el Estadio Ciudad de Valencia. Eso en cuanto a la parcela deportiva, ¿no? En realidad esta semana con partido intersemanal va todo enormemente rápido. He dicho antes ya que el César de la Hoz recibió ese recuerdo, ¿no? Esa camiseta de los 150 partidos que ya ha jugado como futbolista del Almería. Y luego un detalle curioso, ¿no? Curioso a nivel de infraestructura. Había muchas quejas lógicas, razonables, acerca de la megafonía del estadio en este arranque de temporada. Ayer el Almería estrenó, entiendo que se le va a dar continuidad, una megafonía extraordinaria que es especial, que se coloca a pie de campo para que en la zona de tribuna, pero sobre todo en los fondos, ¿no? Y en la preferencia, pues escuche perfectamente todo lo que se indica y haya una mayor conexión entre la afición. Se escuchaba muy bien, la verdad es que se escuchaba bastante bien. Hay quien dice que nosotros en la cabina tampoco lo podemos percibir demasiado porque el sonido que nos llega de megafonía dentro de la cabina, repito, tiene otra serie de problemas que no es o que es un poco ajeno al aficionado, ¿no? Es una cuestión más técnica y con una infraestructura de cableado y de microfonía y tal que
que data de 2005 y que requiere un cambio inmediato, por tanto no es una referencia. Pero alguien decía que estaba como demasiado fuerte ahora, o sea, es un poco también costumbre, y medir también, probablemente fuese el primer, bueno, es el primer partido con esta nueva megafonía especial, y habrá que también regularlo, ahora que ayer hubo además una muy buena entrada, con 11.192, algo menos de 11.200, no sé si eran 11.192 o 11.194. Una muy buena entrada para ser un jueves laborable a las 7 de la tarde, así que bueno, hay que estar contento con la respuesta de la afición rojiblanca. Hay que decir que muchos aficionados que acudieron ayer al partido no eran abonados, aunque usaron abonos y entradas convertidas, o abonos convertidos en entradas después del procedimiento que el club facilitó esta semana, y bueno, pues al final se consiguió registrar una entrada realmente interesante. Bueno, pues ha sido esta semana, que nos deja todavía un último peldaño, el del próximo domingo. Veremos qué pasa con la alineación, si hay novedades en cuanto a la rotación de jugadores, que de momento no se ha visto en este partido frente al Girona. Y veremos si el conjunto rojiblanco es capaz de sumar fuera de casa, que de momento solo ha logrado un punto en su salida al Martínez Valero. No es Villarreal, aunque jueguen en Valencia por las obras del Estadio de la Cerámica, pero no es el Villarreal precisamente el equipo más fácil para estas cosas, pero bueno, nunca se sabe. Veremos si el equipo almeriense es capaz de estar a la altura. Bueno, lo dejamos aquí, el repaso semanal a la actualidad. Recordemos que mañana, el domingo, estaremos desde las 5:30 de la tarde en el 102.2 de la FM, Onda Cero.es/Almería, y la aplicación de Onda Cero, contándoos todo lo que ocurra en ese estadio del Levante, ahora cedido al Villarreal de forma provisional. El Villarreal quiere volver a su estadio en la última jornada del año, después del parón del Mundial. Veremos si lo consigue en el estadio completamente remozado. Hoy nos contaba Víctor Frank que el Villarreal ha comprado una calle completa de casas en la zona de la parte de atrás de la preferencia, para poder ampliar por ahí el estadio, porque si habéis estado alguna vez en Villarreal y en el Estadio de la Cerámica, antes el Madrigal, cambio de denominación, pues habréis visto que es que no hay espacio real en los dos laterales, tanto en la tribuna como en la preferencia, para hacer nada. Pero nos decía que ha ocurrido eso, ¿no? Ha comprado una calle completa de casas, de una punta a otra, ha realojado a los habitantes, a los vecinos de esa zona, y ahí está ampliando y está construyendo, está modificando el Estadio de la Cerámica. Lo dicho, lo dejamos aquí. Gracias por vuestra atención y fidelidad siempre. Ya sabéis que podéis escuchar los podcasts y toda la programación en nuestra web, en ondacero.es/Almería. Y si nos escucháis, si nos veis en este caso por YouTube, activad las alarmas, la campanita, suscribiros y todo este tipo de cosas. Cuidaos mucho, buena semana. La verdad es que es una pena, estoy viendo yo ahora la iluminación, hemos empezado con un poco de luz y ahora cada vez va cayendo más, así que habrá que preparar la luz artificial en breve, porque ahora a final de mes nos cambian la hora y ya será un poco más feote todo, ¿no? Con ese cambio de hora y con la nocturnidad que nos llega demasiado pronto. Chicos, lo dicho, que tengáis buen fin de semana, ojalá que gane el Almería. Nos seguimos viendo y escuchando aquí en Onda Cero. Cuidaros, adiós.